la detección temprana tenemos, yo diría, dos vertientes fundamentales. Una vertiente más orientada hacia el diagnóstico, y ahí, hablando sobre el posible papel que puede tener el fisioterapeuta, pues está claro que en aquellas condiciones del neurodesarrollo que tienen o que involucran de manera más significativa la función motora gruesa y fina, como puede ser, por ejemplo, la parálisis cerebral o los trastornos de desarrollo de la coordinación, pues ahí como fisioterapeutas jugamos un papel fundamental, ¿no?, en el apoyo mediante el seguimiento, mediante todos los procesos de evaluación, con herramientas que pueden ser de apoyo al diagnóstico de estas dos condiciones, y un papel que quizás a veces se nos olvida y que creo que es incluso más relevante todavía y donde jugamos un peso muy significativo, que es el de el seguimiento de todas aquellas comorbilidades, todos aquellos trastornos asociados que vienen de la mano de estas condiciones del neurodesarrollo, y que es fundamental. Uno de cada dos pacientes con parálisis cerebral tiene dolor, uno de cada dos tiene discapacidad intelectual, uno de cada tres tiene displasia de cadera. Son trastornos que vienen de la mano del diagnóstico y bueno, hay una frase que este verano en un congreso en Barcelona dejó muy claro a Iona Novak, que es una gran investigadora sobre esta condición del neurodesarrollo, ¿no?, sobre la parálisis cerebral, y que a mí me ha marcado mucho y lo tengo muy presente, y es que el diagnóstico tiene que venir de la mano, o tiene que ser la puerta de entrada hacia la atención temprana y hacia la intervención temprana, ¿no? Y esto lo tenemos que tener muy claro. Por otro lado, hablando además de esos trastornos asociados, pues todo el tema de la severidad en el impacto en la función motora gruesa, ¿no? Utilizamos lo que son los sistemas de clasificación para la función motora gruesa. Somos capaces cada vez más de predecir en bebés incluso muy pequeños en qué nivel van a funcionar, qué capacidad de función motora gruesa van a tener y cómo se van a desempeñar en su vida, y esto hace que como fisioterapeutas podamos apoyar cada vez más y de manera más específica a los bebés y, por supuesto, y una parte fundamental, a sus familias. El dolor pediátrico es la presencia o la experiencia de lo que nos dice el paciente que es dolor en un rango de edad de entre 0 a 18 años. Depende un poco de a quién consultemos, podemos establecerlo hasta los 16, pero considerando en términos madurativos y también de relación social, lo estableceríamos casi hasta los 18 años. El fisioterapeuta puede y debe de abordar el dolor en todas estas facetas o en todos estos rangos de edades, desde la edad preverbal, donde tenemos una serie de necesidades, como la fundamental es intentar establecer la comunicación o valorar el dolor de manera, pues, observando conductas, acciones o comportamientos. Después tendríamos el rango de edad hasta los 8 años, en el que, bueno, aquí podemos ya preguntar, aunque sea de manera sencilla, pero podemos preguntar sobre el dolor, y a partir de los 8 años ya tenemos, bueno, podemos valorar muchas conductas, además muchos comportamientos a nivel cognitivo y también motor que son de interés. En cuanto a intervención, pues lo más fundamental es personalizar el tratamiento a cada paciente, en cada momento y en cada entorno. La familia aquí, sin duda, como en cualquier patología pediátrica, tiene un papel fundamental, y el fisioterapeuta debe de trabajar y coordinarse tanto con el niño como con la familia para establecer los objetivos y cumplir las necesidades del paciente y de la familia. Uno de los principales problemas que tenemos es poder llegar a los clínicos y bueno, transferir el conocimiento científico a los clínicos. La actualización del conocimiento científico es la base primordial para poder reducir y mejorar los tratamientos. Sabemos que en torno a 17 años es el tiempo necesario para hacer esa transferencia del conocimiento, pero a día de hoy, con los mecanismos que tenemos y sobre todo con la posibilidad de poder transferir el conocimiento por medios virtuales, podríamos reducir este tiempo. Ciertamente sería la clave del éxito de poder realizar intervenciones de prevención y además de tratamiento del dolor pediátrico.
yo creo que nos estamos dando cuenta de que después de la pandemia, después de que hemos necesitado una atención sanitaria extraordinaria para bueno, por lo menos solventar todo lo derivado de la pandemia, nos hemos dado cuenta de que tenemos carencias en el sistema que, ¿no? Que por supuesto que no, ni siquiera estábamos viendo, habiendo grupos poblacionales que estaban totalmente desatendidos. O sea, claramente la salud mental ahora está muy en boga, ¿no? Pero claramente hay otros grupos de población que no estaban atendidas y las listas de espera en atención temprana son increíbles, ¿no, Álvaro? Totalmente, y el tema complicado también en la atención temprana, bueno, un poco lo que hablábamos antes también en el sistema sanitario, es la dificultad que tenemos como para unificar criterios, ¿no? Lo que es un problema a nivel general, que es el tema de las listas de espera en atención temprana. Hay comunidades autónomas, hay regiones donde es un poco menos. El otro tema principal es el de la, pues, al final la desatención, ¿no? de grupos poblacionales que por su, claro, vamos a hablar de riesgo social, deberían estar atendidos en la atención temprana y no estamos llegando a esa población. Si no estamos llegando prácticamente ni a mucha población con riesgo biológico importante, ¿no? Con unos factores de riesgo ya desde que nacen, que no estamos cubriendo. Aun teniendo ese conocimiento, que es lo más interesante, ¿no? Claro, ¿y por qué crees que puede ser que precisamente la atención temprana no, pues, por lo que sea, no está llegando a esos estándares de calidad que ahora mismo se le piden? ¿Qué crees que puede ser? Una muy buena pregunta, Ahí, pues mucha gente ahí intentando también lo que decíamos antes, ¿no? Unificar criterios, ver, y al final, lo comentabas tú antes, ¿no? Transferir el conocimiento, ¿no? Sabemos cuáles son los grupos poblacionales a los que tenemos que ir, pues vamos a ir. Ese es al final un tema de recursos muchas veces. Claro, ¿no? Al final, optimizar. Brindar más recursos, que haya más profesionales, te va a poder hacer llegar a ese, pues lo que habla el grupo de atención temprana, ¿no? Ese 10% de la población infantil que debería ser atendida en atención temprana y al cual llega una o dos comunidades autónomas en el total de nuestro país. O sea, yo creo que al final de toda esta vorágine que hemos tenido derivada de la pandemia, puntos positivos que yo os traería claramente es que nos hemos dado cuenta, sí es un punto positivo, pero nos hemos dado cuenta de que tenemos unos grupos que no están atendidos, pero además están olvidados, y la atención temprana, que a todos nos debe de preocupar, ¿no? Está muy desatendido. Entonces... Incluso y ahora enfocándolo también un poco en el tema del dolor, en el grupo de niños con parálisis cerebral, ¿no? Tenemos identificado claramente un grupo que tiene mucho o un alto riesgo en desarrollar parálisis cerebral, que son aquellos niños prematuros, aquellos niños con encefalopatías neonatales al nacimiento, aquellos niños que vemos la historia clínica y decimos, aquí hay riesgo, ¿no? Hay que hacer ese seguimiento. Claro. Pero esto es solo un 40-50% de los niños con PC. El otro 40-50% son niños que nacen neurológicamente típicos, por así decirlo, no pasan por una unidad de cuidados intensivos neonatales y bueno, son niños que van a desarrollar PC. Claro, estos niños están infrarrepresentados en la atención temprana de una manera clara. Cuando hablamos al final de lo que comentabas antes, ¿no? El tema de dolor, de hacer el seguimiento en esas etapas preverbales, ¿qué pasa con esto? Claro, sí, sí, además y sin duda creo que además en términos prácticos o incluso económicos tiene mucho más sentido realizar una intervención temprana, porque los costes asociados a esa no intervención temprana son elevadísimos. O sea, no sé exactamente los números, pero realmente en cualquier cabeza cabe que lo primero es la prevención. Decías, claro, otro de los grupos fundamentales que nos estamos dando cuenta es que el dolor tampoco está tratado ni en poblaciones adultas como el CDP, pero es que en poblaciones pediátricas que tenemos datos de hace aproximadamente 2 meses, es abrumador. Seguimos teniendo un 35% de niños que tienen dolor persistente y un 5% en los que el dolor impacta de manera brutal en su vida. Y esto solo hace consumir recursos en la sanidad, ¿no? Y estamos un poco en esa. Y las consecuencias al final que esa inatención, ¿no? puede tener en el largo plazo, tanto para ellos como para la familia. Claro, eso es lo más importante. O sea, nos estamos dando cuenta, yo creo, Álvaro, que realmente prevenir sale a cuenta, ¿no? Ya sea con intervenciones neurológicas, con patologías neurológicas, cardíacas o tenga que ver con el relacionado con el dolor. Y en la infancia aún más, porque estamos viendo también que una de las principales causas de problemas sanitarios en la adolescencia son problemas mentales, relacionados con la salud mental, ¿no? Esto es fundamental. Pues, joder, esto
por lo menos cabe reflexionar y intentar entender el problema. Y Álvaro, ¿tú cómo verías? Claro, porque tenemos ahora que intentar, yo creo que el punto fundamental es primero llegar a acuerdos, a consensos, ¿no? Todo el mundo está intentando homogeneizar criterios. Cuando los tengamos, si es que lo vamos a tener dentro de poco, la siguiente pregunta es, ¿qué podemos pedirle al sistema que nos dé? ¿Qué le podríamos pedir a un gestor, a un representante político que nos pueda ayudar, ¿no? Porque... Es una pregunta importantísima. Yo creo que tiene mucha relación con lo que estamos hablando, ¿no? Al final, cuando en esta situación más actual, ¿no? de problemas que tenemos en cuanto a la atención primaria, de cómo hemos dejado durante muchísimo tiempo la prevención olvidada, totalmente olvidada, y como lo que comentabas antes, ¿no? Como la pandemia nos ha traído esto, es el momento de volcar en lo que se nos ha dicho siempre, pero que solo estaba en la teoría, que es poner al final más manzanas en la cesta de la prevención, y yo creo que una figura fundamental para esto es la del fisioterapeuta. Entonces, claro, aquí la cuestión es que lo que tenemos que hacer es dar a conocer y además defender que la prevención no solo sale a cuenta, sino que encima además es el único mecanismo para poder, digamos, de alguna manera reducir el coste, la saturación que tiene primaria, decías tú ahora, pero en general cualquier sistema público de salud. Y lo estamos viendo que ya tenemos un problema delante de nosotros. Y entonces creo que aquí... Totalmente. Y al final no es una cuestión de literatura publicada. Tenemos literatura para justificar la figura del fisioterapeuta desde la unidad de cuidados intensivos neonatales, por supuesto en jóvenes, por supuesto en adultos, de sobra. O sea, sabemos cómo esto reduce el tiempo de la pregunta es si ellos lo saben. Quiero decir, lo sabemos, lo sabe mucha gente. Muy buena pregunta. Y además incluso nosotros lo tenemos claro que eso va así. El problema es por qué otra gente no lo sabe. Porque yo no creo, Álvaro, que realmente sea porque ellos digan, bueno, sí, pero el fisioterapeuta paso de él. No, simplemente es desconocimiento total, no le ve la práctica, no creen que sea de interés, posiblemente también porque la fisioterapia es un poco más... bueno, más nueva, incluso estas cosas a lo mejor las hemos visto un poco más tarde, pero simplemente yo creo que es desconocimiento. Yo no diría que es falta de interés, pero sí que tenemos que promocionar eso y divulgar y sentarnos a hablarlo. Yo creo que es fundamental. Pero y no solo porque seamos fisioterapeutas y tengamos que defendernos, sino porque queremos que el sistema funcione mejor y que los pacientes estén mejor tratados, ¿no? Y es que en atención temprana me parece, o sea, ya vamos tarde, pero es que puede ser un problema mucho mayor en los próximos años, ¿no? Entonces, esto es un tema muy importante. Es lo que decíamos, ¿no? Tiene además mucho que ver también con el tema de la transferencia del conocimiento, ¿no? Al final lo que decías, o sea, publicaciones hay, pues quizás esto no está llegando o no somos capaces de, desde el entorno de la investigación, aproximarlo no ya a la práctica clínica, que también, sino por supuesto al entorno, digamos, más político, donde hay más capacidad de cambio en este sentido, ¿no? Y a lo mejor quizás hace falta más investigaciones que apliquen esos conocimientos en nuestro entorno, en nuestra realidad, ¿no? No lo que comentábamos antes, quizás no crear o no hay necesidad de crear ciencia nueva en esto, sino lo que ya sabemos que está funcionando, aplicarlo en nuestra realidad, porque seguro que hay 1000 cosas que podemos adaptar, hay contextos concretos que, comentábamos, cambian en cada comunidad autónoma, en cada localidad. Vamos a transferir todo eso a nuestra práctica, a ver con qué nos podemos quedar y ver cómo aplica en nuestro sistema sanitario. Posiblemente lo más eficaz, yo creo que estoy totalmente de acuerdo, sea eso, ¿no? Realizar una correcta transferencia de lo que conocemos ya a lo que realmente deberíamos estar aplicando, y eso pasa por negociar con gestores, políticos y gente que esté en puestos de cambio.